Bienvenidos Bienvenidos a su a su podcast. podcast Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessy Rodríguez El mío es Hugo Guerrero. y el día de hoy vamos a hablar sobre qué son las buenas costumbres. Sí, Y para iniciar esto vamos a ver qué dice la enciclopedia jurídica, que dice que en derecho civil o derecho penal, las buenas costumbres son las reglas impuestas por la moral social en una época dada y cuya violación puede provocar la nulidad de una convención. También es la conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la moral. ¿Por qué interesante. estamos introduciendo este tema? Eso iba yo a preguntar. ¿Por qué estamos hablando de las buenas costumbres? Bueno, es que yo vi en Twitter una persona que estaba haciendo esta pregunta a abogados. Claro, es ley. Porque la Constitución Dominicana habla, ¿O es constitucional? sí, eso la Oh, Constitución Dominicana nice. habla de que hay cosas que tienen que estar apegadas a las buenas costumbres. Y ella preguntaba en su tweet que Eso no estaba a favor de las buenas costumbres. Lo vi todo. dice, la pregunta que ella hizo, a los abogados y abogadas, a ver si me pueden ayudar con una duda. ¿Qué son las buenas costumbres? Según la jurisprudencia dominicana, ¿hay criterios de definición específicos, categorías? ¿Cuáles son las buenas costumbres? ¿Bajo qué contexto una costumbre es buena o no? Y por eso estamos hoy introduciendo este tema. Interesante. ¿Qué piensas tú de las buenas costumbres? Yo entiendo que es... Bueno, yo iba a decir como que era diferente para verlo como un lado de derecho civil, penal, como con leyes, versus verlo como alguna palabra normal, o sea, sin ningún tipo Utilizada en la sociedad. ajá. Porque hay ciertas cosas que accedemos como sociedad para convivir a lo que llamamos ley. Es decir, no vamos a robar porque todos convenimos en que no vamos a robar. ¿Y por qué lo llamamos ley? Porque va a tener un castigo. Una consecuencia. Sí, una consecuencia, exacto. Si alguien roba, se lleva a un juicio, vamos a convenir que dependiendo de la gravedad, se va a haber un castigo o una consecuencia que compense. Ok. ¿Qué pasa con lo de las buenas costumbres? Que el caso extremo es el llegar a una ley, pero hay muchas cosas en el medio, yo le llamo grises, que no necesariamente están mal, pero sí pueden estar mal en contra de las buenas costumbres. Me parece interesante que se tomen en cuenta este tipo de grises para ponerlo a favor de algo, de algún punto o de otro. Es que en ese caso, el hecho es que cuando está en la ley, ¿quién decide eso? ¿Quién decide Las buenas cuáles son las buenas costumbres. costumbres? No. Pero ese es el detalle. Cuando hay una situación donde tú mencionas que puede estar entre ese marco de que gris, que tan gris, que tan... O sea, ¿quién decide, ok, sí está dentro de o no está fuera de? Porque es muy ambiguo. Sí, pero yo lo veo desde el punto de vista donde hay una persona haciendo algo malo, ¿verdad? Y digamos que esta persona está poniéndole ruido a todo el mundo. Ahora hay una ley en contra de la contaminación auditiva, pero antes no la había. Okay. Entonces, antes de que esa ley fuera aprobada y que se ejecute, cualquiera te ponía un escándalo en cualquier sitio. Pero entonces, que no fuera eso penado no por la ley, estaba... ¿era parte o no era parte de la buena costumbre? No, lo que te estoy diciendo es que no era parte de las buenas costumbres y no era apelado por ley. Entonces tenía que haber algo en el medio para poder de alguna manera llamar la atención a este tipo de personas. No necesariamente llegar a algún tipo de consecuencia penal, pero sí para llamar la atención o intentar evitar de que esto siga sucediendo.
Interesante. Entonces, en este caso, lo que está en contra de las buenas costumbres es ponerte un escándalo en cualquier sitio, a cualquier hora. Bueno, sí. Ah. Hay gente que lo ve bien. Sí, pero ellos no están a favor de las buenas costumbres. Ay, Dios. Sí. En el comentario de Twitter, habían varios comentarios. Y en uno de ellos, alguien puso como que él también quería que le explicaran eso porque él fue a ONAPI. ONAPI es la oficina Sí, de registro de nombres, creo. de comercio. Entonces registra su nombre de lo que sea y ahí puede ir. Entonces él dice que le rechazaron su nombre puesto debido a que la solicitud decía reñía contra las buenas costumbres. Entonces él decía porque según algo en la Constitución decía como que el negocio de vehículos, de vender vehículos, podía ser parte de lo que era el tráfico vehicular, no sé, como el tráfico de vehículos. Pero entonces yo como que, ¿cómo así? O sea, eso no me hace sentido porque si él no dijo negocio, cuál era el nombre, ¿o no, sí? no entonces, sé, pero no entiendo. Pero me hace sentido. No, pero tampoco no es el nombre solo, porque cuando tú vas a ONAPI y tú solicitas que te registren un nombre, no es solamente el registro del nombre, tú tienes que decir de qué se trata. Y si si no le gustan hasta la explicación que das, pues ahí también. Quizás ahí en su explicación era que reñía contra las buenas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Hablar sobre las buenas costumbres está muy cool y todo. Yo entiendo que hay gente que se puede aprovechar de eso. Ese es el problema. Pero también hay otros que pueden ser discriminados por ellas. ¿Cómo así? Claro, porque... tú dices, por ejemplo, algún tipo de pareja homosexual que viole las buenas costumbres porque la mayoría no está de acuerdo. Exacto, entonces como que viviendo en esta sociedad donde hay tantos cambios ahora mismo, esa palabrita, buenas costumbres, ese conjunto de que quienes están ahí son los que deciden qué es bueno o qué es malo. ¿Quién es? Me imagino que los que si te están llevando a la corte, vamos a decir, y se amparan en eso, quienes deciden, dígase el juez o si, no sé cómo es el sistema de aquí, si es como, yo lo siento, voy a ¿Cree que se llevaría un comité de ética? Ay, yo no sé, porque yo no sé cómo funciona yo tampoco sé, pero me suena interesante. Pero vamos a decir si fuera con Estados Unidos, vamos a decir el caso de Amber Heard y Johnny Depp, que ellos llevaron personas civiles a que escucharan el caso y ellos decidieran. Yo creo que eso no funciona así aquí, pero si funcionara de esa manera, dependiendo hasta de la religión de esa persona, entonces eso sería bueno o sería malo, porque son sus buenas costumbres. Eso no necesariamente. Lo que yo entiendo es que las buenas costumbres no tienen que afectar ninguno de los otros derechos que tienes. Pues no sé, yo no sé. Tú tienes derecho a la vida, a la educación, entonces por digamos que hayan buenas costumbres de que tu buena costumbre sea que aquí en esta área se vive de una manera y por alguna razón viene alguien de otra nacionalidad y vive de su propia manera, tanto por su religión o su cultura diferente. Ya para ellos no sería una buena costumbre tu forma de vida en su sociedad. Pero eso no está mal para la persona. Exacto, pero ahí entonces la ley debe de garantizar cosas o la misma Constitución, porque tú dices libre, ¿cómo se llama? Está la libertad de culto. Sí, pero tú dices debe. Te garantiza eso, entonces. La ley te garantiza libertad de culto, libertad de expresión. Okay. Hay unas cuantas cosas. Sí, aquí sí. Pero como quiera. No, aunque, ok. En esa parte donde tú dices que la Constitución te garantiza eso, por ejemplo, las personas que... Yo nunca me pregunté eso cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Nunca me lo pregunté. Pero luego que yo salí y que yo me di cuenta que yo estuve muy rodeada de personas cristianas, de verdad, muy, 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 muy rodeada. Yo no me di cuenta hasta que salí que casi todos mis amigos eran cristianos. Yo no era cristiana, pero ellos sí.
¿Tú dices cristiano evangélico? Cristiano evangélico. Oh, nice. De mi full amiga era cristiana evangélica. Yo crecí con todos mis amigos siendo católicos. No, pero en mi caso no era así. Entonces, entonces yo conocí muchísima gente que eran cristianos evangélicos. Y sin embargo, en la escuela se nos ponía a leer la Biblia y se nos ponía a leer cosas. Entonces, como que tenían ellos libertad de culto, porque si te ponían a hacer una tarea de religión específicamente vamos a decir que de la Virgen de no sé qué, un día, y tú no crees en la Virgen porque tú eres cristiano evangélico. Yo creo que ellos no creen en la Virgen, creo. O sea, sí, pero no que es no es como los cristianos, Entonces, ¿dónde está eso? Y también, ¿dónde se qué? O sea, ¿dónde está el respeto que esa persona quizás no crea en eso? Y aquellos que simplemente no creen en ninguna religión. Es como, tienen su libertad específica porque se la están trayendo a la escuela. Solo le están enseñando de la escuela. Es diferente. Si, digamos, yo, en mi caso, yo estudié en un colegio católico el bachillerato, Colegio Don Bosco. Obviamente, si yo fuese de otra religión que no es la católica y yo voy a estudiar en un colegio católico, me hace sentido que me vayan a hablar de la religión católica. Pero tú estudiaste un colegio yo nunca estudié en un colegio de religión. Exacto, pero en tu escenario entiendo yo que se pueden tocar temas porque es religión al fin y al cabo. Ahora, no te están obligando a rezar a esa virgen. Bueno, no sé, pero lo que pasa es que yo no lo noté así porque a mí nunca me afectó. Nunca me afectó. Pero yo luego me puse a pensar en los demás, y como quizás sentía, hay gente que son ateos, que no creen en nada, y en la mañana había que rezar. Yo me llevaba bien con unos amigos en el bachillerato. Eran hermanos, una hermana y un hermano. No, eran evangélicos, creo. Okay. Y ellos estudiaban en el colegio católico. Qué interesante. Sí, entonces, creo que una vez hablé con ellos sobre ese tema y les pregunté qué tal. Y dice, no, como que ellos son conscientes de que están en un ambiente donde la religión es el catolicismo y que ellos comparten muchas cosas en común, pero que esas diferencias que no comparten son las que ellos no van a seguir. Entonces, si se está rezando sobre la Virgen, ellos no sienten la necesidad de rezar. Si van a estar ahí, van a estar tranquilos, no van a estar haciendo desorden en contra, por ejemplo. De que no aquí no vamos a rezar. Sí, pero que al final que a ellos no les importaba, que ellos saben y están seguros de sus cosas. Ok. Así mismo como tú dices, a mí nunca me afectó, tampoco les afectó a ellos. Okay. Pero ellos sí estaban conscientes de que estaban en un ambiente católico y que obviamente lo que van a ver ahí no necesariamente está de acuerdo con su religión. Claro. En todas las cosas. No, y también, siguiendo por el término de la religión, aunque hablamos de la buena costumbre, pero por ejemplo, estaba viendo una película que era de Elizabeth, o la Reina Virgen le dicen. Ella, en ese tiempo, las personas, o sea, el ser cristiano evangélico era protestante, creo que se le llamaba en ese tiempo. Entonces, esas personas, habían muchas personas que simplemente los llevaban a la hoguera por pensar diferente. Entonces, incluso esa misma reina, antes de ser reina, la hermana quiso, porque la hermana era reina antes de ella, ¿verdad? Ella quiso hacerla firmar una carta diciendo como que ella se estaba rebelando en contra del reino y por la religión, por términos religiosos, y la quería llevar presa. Ella la presó por un ratito, pero después la soltó. Entonces es como, en ese caso, para ellos, yo diría que sus buenas costumbres es seguir la religión, fuera a seguir la religión, o sea, porque ellos los consideraban como herejía no creer en el Dios, porque para ellos había un solo Dios. Entonces es como, en escenarios así, como se habla de que la buena costumbre es lo que sigue la mayoría,
En ese caso, esas personas no estaban haciéndole nada a nadie simplemente por creer en algo diferente. Y sin embargo, muchos murieron por sus creencias. Eso podemos decir hoy de comer carne, ¿Cómo así? que para nosotros no es nada malo. ¿Comer carne? Sí, ¿Y qué pasaba antes? no, que va a pasar en el futuro. Oh, tú dices que... Que va a haber personas que van a ser más extremistas y la mayoría en algún punto, cuando se encuentren todos los sustitutos, van a decir que comer carne es una aberración y que no es parte y de que las va en buenas contra de las costumbres. buenas costumbres. Sí, porque realmente al final... No, es verdad, es eso también. Si tú te pones a ver atrás en la historia, ¿cuántas personas quizá no fueron condenadas o juzgadas por no hacer cosas dentro de las buenas costumbres de ese tiempo y que hoy en día no importa? Como que si tú lo ves para atrás, como que... Lo importante de las buenas costumbres es que tenemos que ser conscientes de que están en la sociedad e intentar conllevar y convivir con eso. Porque quizá si estás más adelantado a tu tiempo, digamos, en el escenario que estoy poniendo donde todo el mundo en el futuro se vuelve vegetariano o vegano, no sé, en ese escenario, y tú estás hoy donde no es así la sociedad, tú eres el rebelde o el raro. Entonces, estás adelantado al tiempo porque en el futuro ya no va a ser así. Sí, pero eso sucede en este caso, en este ejemplo, no afecta a nadie más. Es decir, que tú seas vegetariano no me quita que yo pueda comer carne. Ahora, en nuestro presente. Sí. Pero en el futuro, el que yo sea carnívoro molesta a una sociedad vegetariana. Que puede ser Ajá, mayoría. Entonces, quizá para ti, en ese futuro, viéndolo en esa perspectiva, en esa sociedad vegetariana vegana, que no consume nada animal, quizá para ti, no, pero eso no es nada, yo me puedo comer estos huevos, según tú, pero en esta sociedad eso es mal visto. Y para ti quizá te resulte extremista que tú no puedas comerte desayunarte huevos. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que está pasando ahora mismo. Uy, ¿cuál? En muchos lugares no se vende sorbetes. Ok. Y no en este país, en Santo Domingo, hay muchos lugares que no lo hacen. Sí. Siento como que le han bajado a la restricción porque vi sorbetes. Sí, todavía hay. Pero... Y tú tienes que pedirlo por varios sitios. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En ciertos lugares donde eso no se ve, si usted tiene un sorbete de esos desechables, eso está en contra de las buenas costumbres. Usted lo ven como raro por estar usando sorbete, cuando hace poco tiempo atrás eso era normal y común. Pero si lo haces ahora, está mal visto. Eres el inadaptado. O sea, ya no estás dentro de las buenas costumbres. Sí. Ahora, ¿es legal o ilegal? No sé. Entonces, ¿cuál era mi punto con todo esto? Que dependiendo de la sociedad, a futuro puede estar algo considerado bien o algo considerado mal. Pero eso depende de la sociedad. Si nosotros degradamos la sociedad y digamos, qué sé yo, matar vuelve a ser algo no penado. Sí, porque antes mataban pila. Sí. Si deja de ser penado porque se degrada de nuevo la sociedad y eso se vuelve parte de las costumbres normales y no atenta contra las buenas costumbres, el hecho de tú tomar una posición a favor de estas cosas que hoy nosotros sabemos que están mal, te hace sentir que no estás mal en el momento porque tú de verdad crees eso, pero estás atentando contra las buenas costumbres. De esa sociedad. Sí. Entonces, eso me refiero. Entonces, hoy, atentar contra las buenas costumbres puede ser que tú estés adelantado a tu tiempo o que tú
estés degradando a la sociedad. En todo caso, no es no es la sociedad ni el momento adecuado para hacerlo. Esto es interesante. Hay mucha ambigüedad ahí. Y no sé, como que... Si tú lo miras desde una perspectiva más liberal, tú vas a pensar, ok, ¿por qué están frenando tanto las cosas cuando pudieran avanzar? Es decir, por ejemplo, ¿por qué no aprobaron el aborto bajo las 3 causales? ¿Por qué no... ¿Cómo se llama? ¿El qué? Ya se me está olvidando. ¿Matrimonio? Ajá, exacto. ¿Por qué no penaron el matrimonio con menores con más antelación? Sí, que Entonces, eso como que... son cosas que para nosotros en la sociedad actual obviamente no están a favor de una buena costumbre. Y antes ahora no. Exacto. No, no es verdad, es verdad. Antes era como normal, o sea, yo no sé por qué era bien visto. No, nunca entiendo por qué ha sido bien visto, pero fue bien visto, porque ahora no. Ahora, gente que viene con sus costumbres anteriores de antes, no lo ven mal. Lo ven como así, hay gente que se quiere aprovechar del otro y después y va y lo denuncia solo para sacarle dinero. No lo ven como que porque está mal, no. Solo porque le quieren sacar dinero lo denuncia. Yo como que, yeah. O sea, lo piensa como que es por maldad que quien lo denuncia lo hace y no porque... Está mal lo que está haciendo. Exactamente. Entonces como, pero ¿por qué tú estás diciendo eso cuando es menor de edad? Claro. No comprendo. Entonces, pero también, o sea, todavía tenemos mucha gente que son de los años de Cuchimplum. Sí, y lo importante también con esto es entender que no hay un punto en el que estar en contra, porque si tú estás a favor de las buenas costumbres, tú lo vas a encontrar bien. Sí. Digamos, si tú eres una persona religiosa o muy religiosa y estás a favor de la vida, te hace sentido completamente en tu ser estar en contra del aborto. Sí. Y es muy difícil, porque yo vuelvo y cuando tocan el aborto, yo digo, es que vivimos en una sociedad donde las cosas no son blanco y negro. Hay demasiadas cosas que pasan en el medio que son por las personas en específico, o sea, hay tanta gente en este mundo y hay tantas situaciones que se dan, hay millones de posibilidades y situaciones que le pueden pasar a las personas y como que, ¿cómo puedes tú decir que sí, no, like, espérate? ¿De dónde fue que quitaron en Estados Unidos lo del aborto? Ellos tienen un sistema que es como se me olvidó cómo ¿No es era como nada la corte. constitucional? Sí. No, es la corte. Ellos le llaman así como la corte de justicia. No sé, vamos a decirle que la suprema, yo no me acuerdo el nombre. El caso es que ellos regulan todos los estados, pero cada estado tiene su propia ley. Pero si ellos están regulando, por ejemplo, ellos tenían una ley que daba el derecho al aborto. Ese es un Pero no era constitución. Digo, la constitución no se ha cambiado allá. Es por ley, según esa corte, el aborto era un derecho. Todos los estados tenían que respetarlo. Claro, porque era un derecho. Entonces, ya que no es un derecho, los estados pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos las pueden dejar como estaban, perfecto, o pueden simplemente, pueden ellos banearlo y nadie le puede decir nada, porque antes si usted lo intentaba, pues está yendo en contra de la corte y pues no puede, no puede por ley. Entonces, en los estados conservadores ya en esta fecha ya es ilegal en muchos estados. Sí. Entonces sientes que... ¿A ti cómo te suenan las buenas costumbres? ¿Te suenan mal? No me suena mal, solo que hay mucho espacio para la discriminación.
y no me gusta. Con las buenas costumbres. No con la buena costumbre con las personas, porque aquellos que tienen el poder, que van por las buenas costumbres y que no tienen ninguna diferencia de nada, que son los que son mayorías están bien. La minoría es donde se le puede maltratar apelándose en ello. Y no, como que no me agrada es que yo he visto y escuchado tantas cosas que ha pasado en la historia, que de tanta gente que se aprovecha del otro, de cosas que la veían bien durante tanto tiempo y que yo lo digo, pues es una aberración. Entonces, yo lo pienso como que en Usted no me le va a dar libertad a mis esclavos. No, ¿me entiendes? Es como yo no sé, porque obvio yo no soy parte del sistema judicial. Yo no sé qué cosas pasan o no pasan ahí dentro, pero me pudiera sonar que esa brecha es como complicada y da cabida a que aquellos con poder pues, se aprovechen. No me gusta esa parte. No, eso es como una conversación que estaba teniendo o sea, que no es con las buenas costumbres su problema, es con el poder que maneja quien sea que esté usando utilizando las buenas costumbres como excusa para algo. Eso es lo que como que me hace ruido. Cada vez que suenan buenas costumbres en leyes, tú piensas que hay algo malo que están haciendo. No necesariamente, es que no sé, es que hay que ver la situación, pero pudiera ser que quien esté lidiando, que quien tenga vamos a decir que hasta si yo con poder, porque soy parte de la mayoría, te estoy a ti demandando por buenas costumbres. Y el juez que está ahí es también parte de la mayoría, está conmigo. Ya tú no tienes, tú como minoría, no tienes ninguna forma de ganar ese caso, porque esa persona y yo tenemos algo en común y la ley no vela por ti. Digamos que yo digo como persona no religiosa que no quiero que se rece en la escuela al inicio del día cuando se rinde, cuando se la marcha y lo demás. Sí, tú no, si yo fuera así, que eso es innecesario. Sí, si fuera así, tú no tienes oportunidad, porque eso no es parte de las buenas costumbres. Que no me quiten la bandera del escudo. No, sí, ¿cómo se llama? La Biblia del escudo. Eso es diferente. Esos son, y no, aquí no. Ese poder no lo va a tener porque este país es muy religioso. Pero una conversación que también que te iba a mencionar que estábamos teniendo era sobre hacer testing on, ¿cómo se llama? On animals, ¿cómo se llama? Como testear las cosas en animales. Eso mismo. ¿Cómo se dice? Hacer pruebas en animales. Y estábamos hablando sobre eso con mis estudiantes, de cómo, de que si ya no se pudiera probar cosas con animales, medicamentos, vamos a decir, y empiezan a probarlos en humanos. Y alguien dice, bueno, pero entonces lo probaría el que quiere el dinero. ¿Quién? El humano que quiera lo va a hacer porque quiere el dinero. Y dice alguien del grupo y dice, bueno, pero ¿tú sabes quiénes son los que van a buscar por ese dinero? Los pobres que no tienen. O sea, tú estás haciendo un sistema donde aquellos que tienen menos, porque hay una fuente de ingreso, van a ir y van a someterse a cosas que quién sabe lo que le pueda pasar. Entonces, solamente porque se puede, tú estás condenando a la minoría que es la que no tiene. O en este caso quizás la mayoría, pero quienes no tienen el poder. A los que menos pueden. Entonces, yendo a lo de las buenas costumbres, es como ese concepto que hablamos nosotros no está, o sea, si tú en teoría no está mal, porque tú dices, no, yo lo estoy decidiendo por dinero, ¿verdad? Pero yéndolo a la realidad, no es blanco y negro. Y ahí es que yo lo veo en la buena costumbre, eso no es blanco y negro. Como que hay muchas cosas en el medio que pudieran pasar y que yo no sé qué sería, pero me hace pila de ruido.
Sí. Creo que eso cubre todo lo que queríamos decir. Sí, yo creo que sí, lo podemos dejar hasta aquí, ¿no? Sí. Así que gracias nueva Gracias vez por otra vez. escuchar este podcast. Pueden Este- ustedes seguirnos. Ha sido Pero déjanos que nos sigan. su Síganos, podcast. suscríbanse, dale like, compartan. Nosotros ¿Y cómo es? pensando. Bye. Bye bye. Oh my God.